Buenas noches a todos mis hermanos, que el Señor les bendiga, que gozo estar conectados, pues que sea por este medio, pero gloria al Señor que pues vamos a tener siempre nuestra reunión de discipulado. Así que vamos a comenzar en esta noche, mis hermanos, orando al Señor, pidiéndole porque Él bendiga nuestro tiempo juntos. Oremos. Padre nuestro, Señor Dios de misericordia y de bondad, te damos gracias en esta noche que nos permite, Señor, reunirnos, aunque sea a la distancia, para poder continuar estudiando tu palabra, Señor, específicamente en el libro del Apocalipsis. Permite, Señor, que mientras estudiamos estas cosas, que puedas avivar nuestros corazones, que puedas ablandar, Señor, nuestra mente y nuestro corazón, sensibilizar nuestros oídos para escuchar, Señor, lo que tú tienes que decirnos en esta noche. Padre, que al recorrer este texto podamos ver nuestra necesidad de ti, podamos ser fieles a las instrucciones, Señor, que tú has dejado para tu iglesia en el final de los tiempos, con el propósito de no transigir en nuestra fe y de ser fieles hasta el final. Por favor, utiliza este tiempo, Señor, para que aquellos que no te conocen puedan conocerte, que la gracia y la bondad tuya para con tu pueblo manifestada acá en este mensaje pueda derretir sus fríos corazones, Señor, de la misma manera como lo hizo con aquella Noemí dura, amargada y atribulada, Señor, por las dificultades de las providencias aflictivas, pero cuya visión fue transformada, Señor, a causa de esa gesed que tú mostraste a través de vos como el Redentor. Que la misma gesed que estuvo presente con Noemí esté presente ahora, Señor, sabiendo que ha sido dispensada a través de un Redentor mucho más grande, mucho más perfecto que vos. Un Redentor glorioso como Cristo Jesús, capaz de redimir a toda la humanidad, Señor. Padre Santo, que esta misma bondad nos conduzca a postrarnos ante ti en obediencia y en adoración para disfrutar, Señor, eternamente de tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, vamos entonces a comenzar el día de hoy estudiando nuestro tema. Déjenme desplegar acá. Me dejan saber, mis hermanos, si lo pueden ver. Sí, lo vemos. Sí, pastor. Ok, muchas gracias. Ok, entonces, hermanos, vamos por la séptima sección que tiene que ver con el juicio final de Babilonia y la bestia, que se mira en los capítulos del 17 al 19. Y dentro de esta sección estamos en el capítulo 18. Vimos anteriormente que un ángel anuncia el juicio de Babilonia en los versículos del 1 al 3. Y en esta ocasión miraremos cómo otro ángel advierte al pueblo de Dios para salir de en medio de Babilonia. ¿Verdad? Solo para ponernos en contexto de lo que estamos viendo en esta sección, vamos a recordar algunas cosas brevemente de lo que vimos en el capítulo anterior. La promesa del ángel que estaba anunciada en el capítulo 17 de que mostraría a Juan el juicio de la ramera se cumple ya a detalle en este capítulo 18. Mientras el capítulo 17 se centra en la bestia y sus aliados, el capítulo 18, por otra parte, narra de manera específica la caída de la mujer. En el 17:2 y en el 18:3 hay una repetición verbal de una frase que es en el 17:2, con la cual ha fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y en el 18:3 lo vuelve a repetir diciendo, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación,
y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. ¿Verdad? El hecho de que se resalte eh, pecado, esta falta y esta transgresión de Babilonia, viene a hacernos a nosotros conscientes de que así como el castigo, como el pecado de esta Babilonia es grande, fuerte, y se nos dice una y otra vez, de la misma manera va a ser el castigo que ella va a recibir. O sea, esta no es cosa leve. Es algo que se viene trayendo desde el capítulo 14, en el capítulo 17 y en el capítulo 18 nuevamente. Y esto es porque tanto el capítulo 17 como el capítulo 18 son son el desarrollo del anuncio inicial de la caída de Babilonia en 14:8. Y el hecho de que se nos recuerde una y otra vez, mis hermanos, nos recuerda que Dios no está desapercibido de la gran maldad que ha cometido Babilonia. Dios sabe perfectamente cuál es su mal y la va a castigar por ello. Entonces, cuando la visión se le presenta a Juan, dijimos anteriormente que toda esta visión, de la manera en la que es narrada, tanto en el capítulo 17 como en el capítulo 18, y al igual que las otras visiones, no son sucesos cronológicos, no son cosas que están pasando en un orden de tiempo específico, sino que al listarlas el profeta o el apóstol que recibe la visión, él no está dando un calendario de tiempo, no está dando una cronología, sino que él está narrando los sucesos de la manera en cómo se le están siendo presentados. Y la manera en cómo se le son presentados es que primeramente se predice la caída de Babilonia en los versos del 1 al 3. Luego se exhorta al pueblo de Dios a separarse de Babilonia antes de que el juicio se lleve a cabo, y que ellos, los que todavía son pueblo de Dios y están en medio de Babilonia, que no puedan sufrir con ella en los versos del 4 al 8. Y en tercer lugar, los que cooperan con Babilonia se van a lamentar después de su juicio. En el verso del 9 al 19, aunque ahora se gozan tomando del vino de la fornicación que ella les da a beber, se van a lamentar, aunque piensan que nunca pueden lamentarse por estar recibiendo ese vino y sus delicias. Va a llegar un momento en que se van a lamentar, y efectivamente, como hemos visto, se van a levantar contra ella, y ellos mismos van a ser los ejecutores del juicio de Dios contra ella. Luego, en los versos del 20 al 24, los fieles se van a alegrar de su juicio una vez que se haya cumplido, y de que no están ellos contados entre el número de los que están siendo juzgados y destruidos. Por último, terminamos esta sección 7 con la conclusión de la caída de Babilonia. Y esto se da en los versos 19 del 1 al 6, incluyendo también los versos del 7 al 8. El día de hoy vamos a centrarnos en los versos del 4 al 8, que tienen que ver con la exhortación al pueblo de Dios para separarse de Babilonia antes de que sea juzgada, para que no sufran con Babilonia. Entonces, en todas estas cosas vemos una progresión lógica. La declaración del castigo venidero de Babilonia es la base de cuatro cosas siguientes, dijimos en la enseñanza anterior. En primer lugar, la exhortación a los santos para que huyan de Babilonia para que no sean juzgados juntamente con ella. En segundo lugar, los aliados de Babilonia se lamentan porque perciben su propia desaparición. Perdón, en tercer lugar, los santos se regocijan en el verso 20-24. Y en cuarto lugar, el propósito culminante de todas estas cosas es glorificar a Dios por su justo juicio. Entonces, vamos a leer ahora la porción al estudio de hoy. Y voy a pedirle a mi hermano Héctor que nos pueda ayudar ahí leyendo los versos del 4 al 8. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados,
ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella doble, cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dale tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Amén, amén. Entonces vemos, hermanos, varias cosas interesantes, ¿verdad? En este pasaje vemos la advertencia de la voz del cielo para el pueblo de Dios. Vemos la razón para el juicio de, de Babilonia. Vemos también la medida del castigo que Dios le va a dar a esta ramera y vemos que esa medida es proporcional a sus males y finalmente vemos cómo el Señor instrumentaliza ese juicio para, para esta ramera. Así que esos van a ser los 5 temas que vamos a ver aquí en este estudio. Comencemos con el primero. El Señor dice, salid de ella, pueblo mío, y subrayo esta palabra porque es efectivamente el pueblo de Dios que está ahí en medio de Babilonia. Dice Apocalipsis 18:1, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. El Señor, mostrando su misericordia, llama a los que son suyos de en medio de esta Babilonia para que no participen de los pecados de Babilonia y para que no reciban parte del juicio, parte de sus plagas. Entonces el profeta hace una distinción aquí con la voz con la voz anterior que le decía acerca del juicio de Babilonia. Dice, oí otra voz del cielo. Entonces cuando leemos esto, es necesario preguntarnos, ¿de quién es esa otra voz? Y bueno, aunque no se nos dice, ¿verdad? Se utiliza un pronombre personal en primera persona, genitivo y singular, que es mou en griego y que indica posesión. Este pronombre personal, primera persona, genitivo singular, que indica posesión, podríamos decir fácilmente, si dice que esto es mío, entonces es el teniente o eh, el dueño de eso que está reclamando. Por lo tanto, tiene que ser Dios. Sin embargo, no necesariamente, porque el pronombre puede ser fácilmente usado por terceros hablando en nombre de Dios para referirse a aquello que es posesión exclusiva de Dios. Y vamos a ver que en la profecía antiguo testamentaria sucedía de esta manera. Así que la voz celestial, que podría ser la de Dios, también podría ser la de Cristo o de un ángel que actúa como un portavoz divino, llamando a su pueblo a salir de Babilonia para evitar participar en sus pecados y para evitar compartir las plagas posteriores que tienen que ver específicamente con el juicio, con la ruina y con la aniquilación total de Babilonia. Esta exhortación entonces está fundamentada en el juicio inminente sobre Babilonia y sigue el modelo profético de Isaías y de Jeremías y resuena con la advertencia a Lot y a su familia para que escaparan de Sodoma. Aunque Sodoma era una ciudad maligna, era una ciudad que el Señor iba a traer destrucción terrible y grande sobre ella a causa de las maldades de Sodoma. Había pueblo de Dios en medio de ella. Estaba Lot y su familia. Y el Señor advierte a Lot y le dice a Lot que salga de ahí de Sodoma. ¿Verdad? ¿Cómo lo hizo? Por medio de un ángel, por medio de 2 ángeles que eran los visitantes, aquellos que llegaron a donde Lot. Y entonces el Señor
manda esa advertencia al pueblo de él viviendo en medio de Sodoma para que salgan de ahí. Y a continuación, después de su salida, el Señor comienza a juzgar y a castigar a Sodoma por la medida de todas sus maldades. Entonces, miremos algunos textos de prueba que nos recuerdan a nosotros que, que esta advertencia que da la voz en este pasaje, en este versículo 8, perdón, en este versículo 4, sigue el mismo patrón profético, tanto de Isaías como de Jeremías. Mire lo que dice Jeremías 51:45. A ver si lo lee mi hermana Emily. Salid de en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. Bien, entonces el profeta está hablando en nombre de Dios y está diciendo, pueblo mío. Entonces por eso no podemos, el verso 4 en Apocalipsis no puede ser la interpretación concluyente en cuanto a que si es Dios o es Cristo o es un ángel. Pero quien quiera que sea, sigue el patrón profético que vemos en Isaías y en Jeremías, en donde el profeta dice o se refiere a pueblo mío, hablando en nombre del Señor para hacer esta advertencia. Lo que sí sabemos es que esta voz es diferente a la voz de la instrucción anterior, en la que sí claramente es el Señor Jesucristo que está hablando. Luego, en Isaías 52:11, no sé si Aline nos puede ayudar a leer. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Amén. Apartaos, apartaos, salid de ahí. No toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella. Purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Así que vemos que son las mismas palabras y es el mismo patrón profético, tanto en Jeremías como en Isaías. Entonces, tenemos que preguntarnos cuál es el propósito para este llamado. La intención de ese llamado no es que los creyentes abandonen sus actividades en el mundo, sino que no participen en el sistema idolátrico y corrupto. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, ¿cómo salimos de Babilonia, pastor? Si Babilonia está en todos lados, está en todo lo que nosotros hacemos, está en nuestros trabajos, está en la escuela, está en la universidad, está en nuestras colonias. ¿Cómo escapamos de Babilonia? No podemos salir del mundo, estamos en este mundo. El llamado es a que no participemos del sistema idolátrico y corrupto, a que no bebamos nosotros del vino de sus fornicaciones para salir completamente y no tener ningún tipo de relación con Babilonia, tendríamos que vivir en otro mundo, pero la realidad es que estamos en este mundo. Entonces tenemos que saber qué es lo que significa cuando el Señor le dice a su pueblo, salid en medio de ella. Él está diciendo, no participen en el sistema idolátrico y corrupto. Que vivir en medio de este sistema puede llevarlos a ser rechazados o perseguidos, tienen que mantenerse firmes en su fe y en su testimonio. Recordando que la exhortación de este versículo no es para los incrédulos, sino para los miembros de la comunidad de la fe y para animarlos a perseverar y mantenerse puros frente a la inminente ira de Dios. Mis hermanos, Dios va a traer su ira, Dios va a juzgar a Babilonia. Por lo tanto, nosotros no podemos participar de sus sistemas idolátricos y corruptos. Es decir, nosotros como iglesia, nosotros como pueblo del Señor, tenemos que ser diametralmente opuestos en nuestros valores, en nuestro comportamiento, en nuestra fe, en nuestras prácticas. Tenemos que ser diametralmente opuestos al mundo y a sus sistemas de corrupción. Si el mundo lo hace así, está bien, pero nosotros como cristianos no debemos participar de esa corrupción y tiene que haber una diferencia, hermanos, entre nosotros y el mundo. Si no la hay, nosotros estamos coludidos con el mundo y con este sistema idolátrico y corrupto. Si las personas de allá afuera no pueden ver que hay una diferencia en ti, que hay una diferencia en tu ética de trabajo, que hay una diferencia en tu comportamiento,
Tú no participas de las obras de maldad, de las obras de corrupción. Tú buscas abstenerte de aquellas cosas que deshonran a Dios. Por tanto, tú tienes una ética de trabajo diferente a la de ellos. Pero si ellos no pueden ver eso, entonces probablemente tú estás coludido con ellos en ese sistema idolátrico y corrupto. El llamado de esta noche es para ti, para que puedas salir de en medio de ella, porque tú eres pueblo del Señor, porque tú conoces la verdad. Si tú amas a Cristo, si tú has experimentado el nuevo nacimiento, entonces el Señor te llama a salir de en medio de cualquier sistema de idolatría y de corrupción para no participar de ellos. Recordando, hermanos, citas como Daniel 1:8, en la que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey de Babilonia, ni con el vino que él bebía, y pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Y aquí tenemos que pensar en algo muy interesante, mis hermanos, porque lo que se le estaba poniendo enfrente a Daniel no era comida de porquería, era lo mejor de lo mejor. Era lo más exquisito, era lo más apetecible por cualquier ser humano de la tierra en ese momento. Y recordemos que ellos en ese momento eran esclavos y no tenían privilegios, no tenían lujos, no tenían absolutamente nada y seguramente pasaban necesidad y seguramente pasaban escasez, y la comida que ellos podían comer cuando comían no era igual de exuberante a la que le estaban ofreciendo a Daniel, ¿verdad? Entonces un Daniel en necesidad, un Daniel con hambre, un Daniel que estaba pasando por las angustias de la esclavitud, probablemente sería grandemente tentado a comer esa comida que le estaban poniendo delante de él, que era suculenta, exquisita, deliciosa y presuntuosa. Pero él propone en su corazón no contaminarse. ¿Por qué? Porque la manera en cómo comenzaba la babilonización de estos jóvenes era haciéndolos ver que Babilonia no era tan mala después de todo, que Babilonia tiene cosas buenas, que en Babilonia recibimos estas cosas, que el rey de Babilonia es un rey noble, es un rey bueno y que él quiere darnos cosas buenas. Entonces, no es tan mal, no es tan mala Babilonia como la pintan. Si comparamos lo que es Babilonia con lo que nosotros tenemos ahora como Israel, estamos cautivos, estamos en esclavitud, estamos sin nada en comparación. Lo que nos ofrece Babilonia es sumamente deleitoso a nuestros ojos, a nuestro paladar y para nuestra vida. Entonces, la resolución de Daniel es muy importante en este contexto, mis hermanos, porque Daniel sabe que si él acepta tan siquiera una copa de vino de Babilonia, él iba a estar sucumbiendo ante la babilonización de su fe, de su cultura, de su comportamiento. Iba a estar sucumbiendo ante ese sistema mundano de idolatría y de corrupción. Si le recibía, aunque sea una copa de vino al rey de Babilonia, ya el rey de Babilonia tenía poder sobre él. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse ni con eso, ni con nada. Por consiguiente, Daniel se ganó el respeto y la admiración de todos en Babilonia. No había nadie como Daniel. ¿Qué hacía Daniel de especial y de diferentes a los otros jóvenes que estaban en la corte del rey? Que Daniel tenía una ética de trabajo superior, que Daniel estaba santificado para el Rey de Reyes y Señor de Señores, no había transigido en su fe, no había sucumbido a las pretensiones idolátricas de Babilonia y se había mantenido firme, sin contaminarse. ¿Lo premiaron? ¿Le dieron un ascenso? ¿Le dieron una medalla? No, sino que lo castigaron, lo tiraron al foso de los leones. Aún así, él mantuvo su fe resiliente y no sucumbió, no transigió ante las tentaciones
ricas y exquisitas de Babilonia por babilonizar su corazón. Entonces, la misma entereza y la misma fidelidad y resiliencia de Daniel tenemos que tener nosotros, hermanos, para no sucumbir ante el sistema idolátrico y corrupto de Babilonia. También tenemos las palabras del Señor Jesús en su oración sacerdotal por sus discípulos en Juan 17. Él ora lo siguiente: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El Señor Jesús sabía que estamos en este mundo, militamos en este mundo y exponernos a la tentación y al sistema corrupto no es, o no exponernos, perdón, al sistema idolátrico y corrupto de Babilonia no es una opción para nosotros porque estamos acá. Pero lo que dice él es que seamos guardados de ese mal, porque no son del mundo, dice, como tampoco yo soy del mundo. Y entonces en el verso 17 el Señor ora diciendo: santifícalos en tu verdad. Y eso es importante porque esta palabra significa literalmente ser apartado con el propósito de servir a Dios. Los instrumentos del templo eran santificados. ¿Para qué? Para que sirvieran a Dios. Los sacerdotes eran santificados, apartados del resto de las personas para servir a Dios. Entonces uno se santifica no para que los demás lo miren que es santo, sino que uno se santifica para servir a Dios. Santificarse significa yo estoy apartado para servir a Dios exclusivamente y a Dios solamente. Entonces el Señor dice: santifícalos. Esto es, apártalos del mundo y guárdalos para servirte a ti. Pero ¿cómo iban a hacer eso? Santifícalos en tu verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Tu palabra. Santifícalos por medio de tu palabra. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Así que esta oración del Señor nos recuerda también que estamos en este mundo, militamos en él, no podemos escaparnos de la exposición a este sistema idolátrico y corrupto, pero sí podemos ser guardados de él. Sí podemos santificarnos por medio de su verdad. Y su verdad está expresada en la palabra. La palabra nos santifica. La palabra nos guarda del mundo. La palabra nos ayuda, nos da fortaleza a no sucumbir ante las tentaciones de Babilonia, no a escapar del mundo, no a librarnos de esta exposición y de ese bombardeo continuo de el mundo para con nosotros, sino que a que seamos nosotros santificados por medio de esta palabra de verdad. Así que, ¿por qué el Señor trae este juicio tan severo contra Babilonia? Dice en el siguiente versículo: porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Mire lo que dice el verso 5. A ver si los hermanos sortos están por ahí, que me ayuden a leer. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Babilonia va a ser castigada con tales plagas porque sus pecados se han amontonado hasta llegar al cielo y Dios se ha acordado de sus iniquidades. La Babilonia espiritual es un reflejo de la antigua Babilonia terrenal, cuyo juicio ha llegado hasta el cielo y se ha elevado hasta las nubes, dice Jeremías 51:9. Los pecados que se han acumulado ante Dios le recuerdan que debe castigar a los pecadores. La imagen del pecado que se eleva hasta el cielo es una metáfora de la gran cantidad de pecados cometidos que Dios reconoce, que Dios no olvida y que Dios sabe que en el justo momento Él va a traer una retribución. Babilonia ha multiplicado tanto su pecado que Dios debe multiplicar sus juicios contra ella para mantener su justicia, para hacer manifiesta su justicia. Y esta misma metáfora la vemos nosotros en la Torre de Babel. Los hombres construyeron una torre tan alta, y note que el nombre es Babel, ¿verdad? Construyeron una torre tan alta para querer llegar al cielo, para querer
elevarse y ponerse a la altura de Dios y desde ahí matar a Dios. ¿Y qué hace Dios con ellos? Los derriba al suelo, los confunde y trae juicio sobre ellos. Este es el mismo caso con esta Babilonia que se pone altiva y sus pecados sobrepasan la tolerancia de Dios, amontonándose hasta el cielo, que es necesario que Dios traiga juicio contra ella porque se ha acordado de sus maldades, porque merece en este momento ser juzgada y Dios trae este juicio para manifestar su justicia perfecta. Entonces, ¿cuál es el castigo que le va a dar Dios a esta ramera autoglorificada, autoexaltada? El verso 6 nos dice, la hermana Laura estará por ahí, hermano. Sí, dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en el que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Le va a dar el doble por sus obras. La naturaleza del juicio divino, implícita también en Apocalipsis 18:5, se detalla más explícitamente en los próximos versículos, principalmente el versículo 6 y el versículo 7, donde habla de esta doble medida de retribución para Babilonia. Y esto muestra que el castigo de Babilonia va a ser proporcional a su maldad. Se le va a pagar con la misma medida con que ella ha pagado. Y en un sentido tipológico y justo, se le va a devolver el doble de acuerdo con sus obras. ¿Por qué le da el doble el Señor? Porque sus obras merecen el doble de castigo en comparación, qué sé yo, con cualquier otra persona y cualquier otra situación. La frase páguenle tal como ella ha pagado podría ser dirigida a agentes humanos o a angelicales que ejecuten la justicia de Dios o alternativamente a Dios mismo en forma de súplica. Es decir, ¿a quién le dice dadle? ¿Verdad? Probablemente a agentes humanos o agentes angelicales que son los que literalmente van a ejecutar este juicio. Le van a dar a ella este pago o esta retribución doble que se merece. O quizás hay otra interpretación que es rogándole a Dios que Dios le dé a ella como ella le ha dado a las naciones, que Dios le pague a ella según sus obras. Pero el caso es que se pide el doble, ¿verdad? Que la retribución sea el doble. Ahora, esto nos lleva a una pregunta. ¿Sería justo de parte de Dios darle el doble? Si Dios es un juez justo que le da a todos de acuerdo, que le paga a todos de acuerdo a lo que se merecen, entonces, ¿qué pasa cuando se dice o se habla acá de darle el doble por un pecado? ¿No sería ir en contra de la justicia de Dios? Esta idea de retribución refleja la enseñanza de pasajes como el Salmo 137 y Jeremías 50 y 51, donde la Babilonia histórica prefigura este sistema babilónico del final de los tiempos. Y aunque podría parecer que hay una contradicción entre lo que es un castigo proporcional y este castigo doble que estamos viendo acá, el griego aquí alude a una expresión hebrea que significa devolver el equivalente. Entonces eso nos aclara para nosotros que el castigo que está recibiendo Babilonia es un castigo justo y proporcional y no un castigo exagerado o injusto. Y eso resuelve para nosotros entonces las dificultades interpretativas del texto que planteamos anteriormente. En Mateo 10:15 vemos que este lenguaje se habla también de la misma manera. Miren lo que dice: de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra
que para aquella ciudad. Es decir, para aquella ciudad va a ser aún más intolerable. Entonces alguien pensaría, bueno, pero hay grados de castigo entonces. No, cada quien recibe lo que merece porque Dios es un juez justo. Pero en comparación con Sodoma y Gomorra, el castigo de esta otra ciudad va a ser mayor y eso hace que los que reciben cierto castigo miren como que si el castigo del otro es el doble, pero el castigo está siendo un castigo justo y proporcional a sus maldades. Mateo 21:31 dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Entonces, se miraría como que si hay grados de castigo o grados, ¿verdad?, de retribución entre una persona y otra, pero la verdad es que cada quien recibe conforme a sus obras y el precio o la retribución es en verdad una retribución justa de parte de Dios. En el versículo 7 nos reiteran también que ese juicio es proporcional. El texto nos dice que ese juicio es proporcional a la maldad de esta Babilonia. Por lo tanto, Dios es justo en manifestarlo de esta manera. No sé si los hermanos Josegueda Castillo están por ahí. Sí, hermano. Pablo, Pastor, si puedes leer ahí el versículo 7, por favor. ¿se me escucha esta vez? Sí, sí, sí te escuchamos. Ok. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Sí, entonces aquí vemos que hay como una justificación para ese castigo tan terrible. Nos dice, no es víctima, sino que más bien dice, yo estoy sentada como reina. Yo no soy viuda para que tengan misericordia de mí. Y esto nos recuerda a Ruth y la manera en la que Ruth se acerca a Booz para recibir la redención. Y bueno, ese es el tema para la predicación de este domingo, pero en las instrucciones que le da Noemí a Ruth, todo es, piensa en que él esté de humor, ve en su misión, acuéstate a sus pies, descubre sus pies. Ella tenía que postrarse a sus pies para rogarle que pudiera redimirla, ¿verdad? El contraste o el opuesto de esta figura de Ruth es esta figura de Babilonia que dice, yo no necesito de nadie, yo estoy sentada como reina y no soy viuda como Ruth para estar pidiendo y para estar rebajándome de esa manera. Yo no veré llanto. Entonces, por esa razón, el Señor está diciendo, yo voy a traer este tormento y este llanto por la altivez que hay en su corazón. Ella misma se ha glorificado y ha vivido en deleites. Entonces merece este castigo. El principio de justicia divina entonces se reitera claramente. Babilonia va a ser castigada en la misma medida que se glorificó a ella misma y vivió con lujo y sensualidad. Su pecado fundamental entonces es el orgullo y la autosuficiencia, pensando que no necesita a Dios y que es autosuficiente. Sin embargo, estos atributos solo le pertenecen legítimamente a Dios. Por tanto, estos pecados la llevan inevitablemente a su caída, como ya ha sido anunciado por los profetas en el Antiguo Testamento y como es anunciado en esta ocasión por la voz allá en el cielo que reitera la misma cosa que hablaron los profetas. Lo que vemos acá es un patrón repetitivo y peligroso. Este mismo patrón de juicio
se observó en la Babilonia terrenal y se repite aquí en la Babilonia espiritual. Es el patrón repetitivo y peligroso del pecado. Desde la rebelión de Luzbel, queriendo ser igual a Dios, desde el hombre en el huerto, la mujer probando la fruta, el fruto prohibido, para ser como Dios, la Babilonia terrenal, queriendo llegar hasta el cielo para ser como Dios, y esta Babilonia espiritual que se cree autosuficiente, llena de orgullo y blasfema contra Dios. Confiada en su aparente estabilidad y respaldo de sus aliados, va a ser finalmente abandonada por estos aliados y destruida por ellos mismos. La iglesia, por su parte, tiene que cuidarse de no caer en esa misma autocomplacencia, autosuficiencia y falsa seguridad económica que caracterizó a Babilonia, para que no vaya a ser juzgada con el mundo. Entonces se da cuenta qué es lo que hace Babilonia. Se llena de orgullo, piensa que es autosuficiente, que no necesita a Dios porque tiene riquezas, porque tiene un nombre, porque es relevante, porque todo mundo la admira, porque todo mundo quiere ser como ella, y entonces ya no necesita a Dios. Tiene sus riquezas, tiene su nombre, tiene su fama, tiene su éxito, no necesita a Dios. En el momento en que una iglesia, en el momento en el que el pueblo de Dios empieza a comportarse de esta misma manera, orgullosos, autosuficientes, autocomplacientes, diciendo, no nos falta nada, no necesitamos a Dios, todo lo que nosotros tenemos lo hemos construido nosotros, como el rey de Babilonia que dice, no es esta la gran Babilonia que yo construí. En ese momento el Señor trae su juicio. Y el Señor advierte a la iglesia que no se comporte de esta manera. Salid de en medio de ella, pueblo mío, significa no comportarse de la misma manera, autocomplaciente, con falsa seguridad económica y autosuficiente. Mis hermanos, la triste realidad es que muchas iglesias han sucumbido ante esto. En Apocalipsis 3, 17, 18, el Señor ya le dijo esto a esta iglesia. Le dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. ¿Qué es esto? Santificarte, salir del mundo, salir de ese pensamiento mundano. Necesitas santificarte con la verdad y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas la terrible situación en la que estás. Te estás comportando como Babilonia. Estás exaltando tu orgullo hasta el cielo y estás manifestando autocomplacencia y autosuficiencia, haciéndote Dios, diciendo no necesito a Dios. Y en ese intento no te estás viendo que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Porque el corazón rico y enaltecido, autosuficiente y autocomplaciente no puede experimentar la gracia de Dios. Un corazón altivo no puede recibir gracia de Dios. ¿Qué gracia va a recibir? No la quiere, y si la tuviera, la valoraría como basura. La tiraría al basurero porque para él lo que cuenta es la riqueza, la falsa seguridad económica, la autocomplacencia y la autosuficiencia. Entonces, mis hermanos, este patrón es repetitivo y peligroso. Está presente desde el día uno de la humanidad. Y debemos evitar, si somos pueblo de Dios, comportarnos de esta manera. Y si estamos comportándonos de esta manera, debemos salir de en medio de este sistema idolátrico y corrupto. Y debemos volvernos a Dios. Debemos
comprar de él oro refinado en fuego para que seamos ricos y vestiduras blancas para vestirnos, consagrándonos, santificándonos del mundo, para que en el día del juicio no se descubra nuestra desnudez. Y necesitamos ungir nuestros ojos con colirio para ver nuestra profunda necesidad de Dios y de Cristo. Finalmente, dice la profecía que recibió Juan, que en un solo día vendrán sus plagas. Entonces, lee así el versículo 8. No sé si está por ahí mi hermana Yasmín, que nos pueda ayudar a leer aquí este versículo. Los hermanos Castillo, ¿están los dos por ahí? Sí, pastor. Amén. Inicio yo, mi esposo. Como quieran. Ok. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas. Espérenme que no veo el otro. Muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Amén. Amén. En un solo día van a venir sus plagas, muerte, llanto y hambre, y va a ser quemada con fuego porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Mire qué tremendo. La arrogancia política y económica que señala el verso 7 en la segunda parte se enfatiza como la causa de su repentina destrucción. Por eso, en un solo día van a venir las plagas, muerte, duelo, hambre, y va a ser quemada con fuego porque el Señor Dios que la juzga es poderoso. Así como el desastre vino sobre la Babilonia terrenal en un día, leemos en Isaías 47:9, así como fue quemada por el fuego en Isaías 47:14, así también va a ser con la Babilonia espiritual. De la misma manera. Y leemos estos pasajes. Hermano Josué, a ver si me ayudas ahí a leer Isaías 47:9. Sí, dice, estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez. En toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos. Sí, entonces todo lo que dijo que no era viuda, ni era pobre, todas esas cosas le van a venir. No, no veré llanto, eso le va a venir también como parte del juicio a causa de su arrogancia. Isaías 47:14. Mi hermana Marta se está por ahí. Isaías 47:14 dice, He aquí que serán como tamo, fuego los quemará, no salvará sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. Ni lumbre a la cual se sienten, ¿verdad? Entonces, estos versículos nos muestran a nosotros que así como la Babilonia terrenal fue consumida en un día a causa del juicio de Dios, lo mismo pasará con esta Babilonia espiritual. En un solo día van a venir sus plagas. La cláusula será quemada con fuego es prácticamente idéntica a la que leímos nosotros en Apocalipsis 17, en los versos 16 y 17. Hermano Gerard, si está por ahí. La cláusula será quemada con fuego. Es prácticamente idéntica a la de Apocalipsis 17, 16 y 17. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y las quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Amén. Sí, es entonces aquí en el capítulo 18 una continuación y un desarrollo de esta misma idea o esta misma profecía que el Señor ya había dado aquí en el capítulo 17. Perdón, hermano, se escuchó un trueno acá.
terrible. Por tanto, desarrolla la profecía sobre la bestia, sus aliados, volviendo contra el sistema económico religioso y no solo Dios pone en sus corazones la intención de aniquilar a Babilonia, sino que ellos son los propios agentes del Señor que la juzgan. Es decir, aquellos a los que ella daba de beber y a los que a los que ella alimentaba con este vino de sus fornicaciones, estos mismos van a ser los agentes del juicio de Dios. Dios va a habilitar a estos acólitos o a estos seguidores de Babilonia para que ellos sean los encargados de traer el juicio a Babilonia. Y así, perdón, hermanos, tenemos aquí un problema con la presentación porque no me salen las diapositivas de conclusión y, ok, ¿pueden leer ahí, hermanos? Sí, pastor. Sí, no sé por qué no me sale en la presentación, pero en conclusión, la profecía de Isaías 47:14, a la que hace referencia Apocalipsis 18:4, enfatiza la inevitabilidad del juicio divino. Como tamo consumido por el fuego, Babilonia no va a tener ningún recurso para salvarse ni consuelo al cual aferrarse. Su poder y su riqueza no van a servir de nada ante la ira de Dios que consume toda arrogancia y orgullo humano. Este juicio total y devastador es una advertencia a todos aquellos que confían en su propia fuerza o en sistemas corruptos. La advertencia es: Dios es soberano y su justicia es ineludible. Más temprano que tarde, Él va a traer su juicio cuando los pecados de esta Babilonia y de todos aquellos que están dentro de ella alcancen la medida de tolerancia de Dios antes de que Él traiga el juicio. Y así la historia de Babilonia es un recordatorio solemne de la supremacía de Dios sobre todos los reinos y la certeza de su justicia final. Tan cierto como Dios es Dios, Él va a traer juicio a todas las naciones, a todos los individuos y a todos los sistemas que participen de la idolatría y de la corrupción que promueve Babilonia. Aplicaciones. La certeza del juicio sobre Babilonia nos desafía a nosotros a apartarnos de la arrogancia y de la autosuficiencia que caracterizaron a esta ciudad. Nos recuerda entonces que no debemos depositar nuestra confianza ni en las riquezas ni en sistemas mundanos que parecen ofrecer seguridad, porque ante la justicia de Dios, todo esto va a ser reducido a cenizas. Esta advertencia entonces nos llama a vivir en santidad y a depender únicamente de Dios y a mantenernos fieles, aun cuando eso implique renunciar a las comodidades o privilegios que ofrece el mundo. Debemos asegurarnos de que nuestra confianza y esperanza estén firmemente ancladas en Dios, el único refugio que permanece cuando el fuego de su juicio consume todo lo demás. Amén y amén. Vamos entonces a orar para terminar con este tiempo. Voy a pedirle a mi hermano Héctor que pueda despedirnos en oración. Amado Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Padre, porque en tu misericordia permites, Padre, estos medios, Señor, para que podamos reunirnos, Padre, y aprender de tu palabra, Señor. Te agradecemos, Padre, por tu misericordia, Padre, y te rogamos, Padre, que
No seamos ese pueblo tuyo, Padre, que esté coludido con Babilonia, Señor, que no permitas, Padre, que como iglesia cedamos ante las presiones de este mundo, Señor, y toda la depravación que éste tiene, Señor, sino ten misericordia de nosotros, Padre, y ayúdanos, Padre, a permanecer firmes y seguir perseverando en tu camino, Padre, en ese que tú has establecido, Padre, para glorificar tu nombre, Señor. Te ruego, Padre, que nos guardes en esta noche, Padre, y te damos gloria a ti por tu palabra, Señor. Gracias por la vida del pastor también, Señor. Y renueva sus fuerzas, Padre, físicas y espirituales, Padre, para que pueda seguir pastoreando tu rebaño con esa diligencia y ese amor que tu misericordia le has permitido tener por tu iglesia, Padre. Te damos gloria a ti, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén.